Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Apolonio Tovar, señoras y señores procuradores, defensores y comisionados de los derechos humanos de los países de Iberoamérica, invitados especiales, amigas y amigos de la prensa. Es un honor poder estar en este cónclave de altos funcionarios que velan por los derechos humanos de nuestros pueblos de Iberoamérica. Me pidió el señor Procurador poder hacerles una presentación sobre las políticas de seguridad pública en este país, en El Salvador, que sin duda está viviendo un momento único e histórico. Como antecedentes, no podemos dejar de mencionar que en la década de los 80 fuimos víctimas de una guerra interna que nos laceró nuestro tejido social y de paso se llevó una gran cantidad de empresas, industria y emprendimiento para otros países de la región, y que tristemente esta guerra no fue por problemas de salvadoreños, no fue porque los de Occidente somos mayas y los de Oriente somos lencas, no fue por ninguna de esas razones, fue por esos poderes internacionales que nos enfrascaron en esta guerra y nos mandaron millones de dólares diarios para que nos matáramos entre nosotros. Millones de dólares diarios que no fueron regalados. Como salvadoreños seguimos pagando estos préstamos que nos mandaron para matarnos. Es importante esta reflexión porque el comportamiento de El Salvador de la posguerra generó en la década de los 90 una situación de bandas delincuenciales, bandas que muchas de ellas habían nacido ya sea en el seno de nuestras fuerzas del orden de aquel entonces, como en las fuerzas irregulares que representaban la guerrilla en aquellos tiempos. Y naturalmente en tiempos de paz se dedicaron a seguir haciendo sus fechorías, pero ya no para llevar agua o recursos a sus grupos, sino para hacerlo para fines personales. Personalmente nos correspondió a finales de esa época poder encarar a estas estructuras, bandas organizadas que se dedicaban a cometer este tipo de ilícitos. Pero curiosamente, en estas 3 décadas que nos suceden luego de haber firmado la paz, la sociedad nunca tuvimos paz. Se dedicaron a hacer en papeles una gran cantidad de políticas públicas en materia de seguridad que se miraban bien bonitas, con muy buenos consultores, con muy buenos asesores, con ese acento que encantaba del español mal pronunciado. Políticas que ninguna de ellas resolvió el problema estructural, pero que por el contrario sí generaba grandes negocios para toda la industria del crimen, y con industria del crimen me refiero a medios de comunicación, a empresas de seguridad, que con esas portadas de sangre y con ese amarillismo con el que comunicaban, tenían venta suficiente de sus
medios y brindar servicios de seguridad. Y es que este país ha podido vivir como cobardemente empresas de seguridad se aliaban con las bandas y con los pandilleros para ir a calentar ciertas zonas y después ellos llegar como los santos que resolvían los problemas de esa cuadra que habían mandado a los pandilleros y a las bandas a calentar, como decían ellos en su caló. Es decir, venimos de estadios tristes en estos 30 años que después de revisar esas políticas públicas estamos convencidos que ninguna de ellas tenía como finalidad poder resolver este problema. Y es que si ustedes se acordarán, y algunos de Iberoamérica también creo que les dieron esta receta. A nosotros, como pueblos latinoamericanos, después de estas guerras internas, nos vinieron a vender el famoso perdón y olvido. Y se formaron sendas comisiones de la verdad solo para conocer quiénes eran los responsables de atroces crímenes en estas guerras internas que hemos vivido en nuestros pueblos. Pero eso, perdón y olvido, nos llama poderosamente la atención, porque aquí no hay que andar con varitas mágicas, hay que ver la historia del mundo y entender cómo generaciones y sociedades como la europea, en menos de 25 años, ya habían superado y dejado atrás esa atroz Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos, a la fecha, todavía siguen juzgando y procesando a sus criminales de guerra. Quiere decir, señores, que la justicia es el único camino que puede sacar adelante a los pueblos. Perdón y olvido ha sido sinónimo de impunidad. Y si un conglomerado social ve que hay un sector o una casta intocable, eso genera violencia. Porque no puede ser que en nuestros pueblos existan estas castas de intocables. Por más servicio a la patria que le hayan dado en una guerra, pero si cometieron crímenes, deben de responder ante ellos. Y eso es independiente al perdón de Dios, al perdón que como humano podamos tener. Los podemos perdonar, y yo sé que Dios también los puede perdonar, pero tienen que responder a la justicia. Eso impactó naturalmente en todas estas políticas de seguridad, porque nunca fuimos capaces de hacer justicia por esos crímenes en la década perdida. Como gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos empezado a hacer justicia por esos crímenes de guerra. Y curiosamente, los que tanto pedían justicia, ahora están clamando por los derechos de sus victimarios, llamando incluso al hecho como que estamos fuera y estamos violando principios de justicia. Y no es así. Lo que estamos es reparando esa sed de justicia, que la hemos encontrado a todo nivel, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Ese es el problema de andar promoviendo culturas de perdón y olvido sin hacer justicia. Deteriora todos los escalones o los segmentos donde debe haber justicia.
Ese es El Salvador que hemos recorrido en estos 30 años. Naturalmente nuestros pilares de nuestra política de seguridad pública no son nada diferente a lo que pueden tener otros países. Prevención y control del delito, prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, modernización institucional, acceso y administración de la justicia y rehabilitación y reinserción. Eso, en papel, y cuando ustedes acceden a la política, es bien bonita, porque no hace más que leer y poner algunos principios que como gobierno traíamos en el Plan Cuscatlán antes de llegar al Ejecutivo. Pero ninguna de ellas había tocado tierra. Es decir, nos quedábamos como tanques de pensamiento, hablando muy bonito de un aspiracional de justicia colectiva, pero sin llegar a los tribunales. En estas mismas 3 décadas, y ya lo mencionaba un poco mi antecesor, esas castas políticas que nos gobernaron se enfrascaron en ponernos entre todos a pelear. Un órgano legislativo que se metía en funciones del órgano ejecutivo, un órgano ejecutivo que se metía en funciones del órgano legislativo y un órgano judicial que por jugar al imparcial se metía en las dos. De eso es lo que hemos tenido en estos 30 años. Y, por supuesto, las instituciones encargadas de hacer justicia no eran la excepción. Mantenían una agenda de conflicto entre la policía y la fiscalía, que por constitución deben de trabajar de la mano para resolver los crímenes y hacer justicia. Pero aparte, se garantizaron por la conformación de la Policía Nacional Civil, donde habían cuotas, este porcentaje de la guerrilla, este porcentaje del ejército y de sociedad civil. También aprovecharon eso para que la policía fuera un nido de víboras, donde todos se andaban siguiendo. Y por cuidarse cada uno las espaldas, no hacían su trabajo fundamental. La policía aquí en El Salvador, como en otros países, es conocida como los jueces de la calle. Nos toca impartir el orden en las comunidades. Sin embargo, ese trabajo no se hacía porque nos tenían enfrascados en estar peleando en esos grupos de poder dentro de la institución policial. Sin embargo, con nuestra llegada al poder y con decisiones valientes y firmes, nuestro presidente Nayib Bukele empezó a dignificar la policía y a entender que nuestra policía necesitaba un respiro en esa intransigencia colectiva que se vivía. Dependiendo el gobierno de turno y dependiendo el director de turno, así se bloqueaban los ascensos que por derecho le correspondían a nuestros oficiales. A la fecha, en lo que llevamos de gobierno, hemos generado más de 3,000 ascensos policiales, ascensos que se le debían a una gran cantidad de oficiales desde hace años. Y todo esto, señores, es ir haciendo justicia en los diferentes ámbitos, pero principalmente en aquellas instituciones que somos las encargadas de velar por la seguridad
de nuestros conciudadanos. Debemos entender, y con esto no pretendo entrar en ningún tipo de conflicto con ustedes, procuradores de derechos humanos y comisionados de derechos humanos. Yo creo que esto no se trata de hacer un conflicto, sino que cada quien hagamos lo que tengamos que hacer. En el fondo, todos, hay un denominador común. Todo el quehacer institucional tiene sí o sí que ir de la mano con la demanda de las mayorías. ¿Hay inconformes? ¿Hay afectados? Sí. ¿Por eso pierden su calidad? No, de seres humanos. Entonces, ese trabajo de diálogo permanente con las demás instituciones ha sido vital, y con el señor procurador, pues a pesar de que le ha tocado vivir momentos difíciles, no solo en el mundo, sino también esta coyuntura en la que nos encontramos, sin embargo, nunca hemos perdido ni dejado de hablar o de entablar reuniones precisamente para generar esos puentes. Y no hay ninguna labor de convencimiento de mi parte hacia él o de él hacia mí. Cada quien expone sus puntos y al final nosotros le respondemos a nuestra población. Esta estrategia, esta campaña de guerra en contra de las pandillas, nos alejamos un poco de todo ese decir y quehacer de estos organismos internacionales, y con el liderazgo del presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad, hemos diseñado esta estrategia pensada, elaborada y ejecutada por salvadoreños que quieren y que estamos claros y conscientes de que nos merecemos un mejor país. El 19 de junio del 2019 se lanza el Plan Control Territorial, cuyas fases ustedes pueden leer acá: preparación, oportunidades, modernización, incursión, que es la última que estamos ejecutando. Esto es lo visible. Detrás de esto había todo un equipo que en estos casi 2 años y medio nos dedicamos a entender el fenómeno, el cual tenía sometida a nuestra población, que era el efecto nocivo de las pandillas. Esto es lo que ejecutamos pública y mediáticamente, y abajo de esto había todo un equipo analizando El Salvador en los últimos 30 años y especialmente en los últimos 20. Y es así como llegamos a conocer perfectamente cómo funcionaba o cómo operaban estos grupos terroristas en El Salvador. Curiosamente, ninguna de estas pandillas homicidas y terroristas había nacido en El Salvador. Todos fueron productos de lo que pasaba en otras latitudes y en otras calles. Sin embargo, la deportación de los 90 empezó a traernos a estas hermandades o sectas negras, como le llamamos. A diferencia de los terroristas que pueden tener otros países y otras latitudes en el mundo, donde hay un ingreso a estos grupos por temas de fe, por temas de creencias, etcétera, etcétera. Estos grupos terroristas, para pertenecer a ellos, tiene
que haber más de una vida que se pierde. Y es que en sus ceremonias de brincado o de incorporación a la hermandad negra, sí o sí, no hay ninguno que no haya matado a una persona humana. Es muy diferente a los terroristas de otras latitudes. Cada pueblo tiene sus terroristas y cada pueblo también tiene que dictar políticas y normas para enfrentarlos. Haber hecho todo este estudio no fue fácil. Se analizaron todos los expedientes criminales en contra de estos grupos terroristas. Se escucharon cientos de miles de minutos de a un corporativo criminal. Capitalizamos de buena manera los errores del pasado. Y es que el primer gobierno fue, entiendo, el expresidente Flores en el 2002, capturó a los 6,000 pandilleros que teníamos en esa época. Sin embargo, no dejó de ser un tema mediático porque nunca coordinó con los demás órganos del Estado para que esta guerra fuera del Estado en contra de estas estructuras y naturalmente el 99% de esos 6,000 regresaron a las comunidades. Y así, el siguiente presidente ya no le puso mano dura, sino súper mano dura, pero no dejaba de ser un tema mediático. De ahí el expresidente Funes intentó sacar rédito político de toda esta gente que estos terroristas sometían en las comunidades y les decían por quién tenían que ir a votar. El famoso pacto o tregua con las pandillas, que no fue entre las pandillas, fue entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas. Su sucesor, para desmarcarse un poco, aplicó el fuego contra fuego. Es decir, si los pandilleros mataban 2 personas, los grupos de exterminio dentro de nuestra policía y de nuestra Fuerza Armada mataban otras 2 personas. Y por eso vean los índices de violencia de El Salvador del 2015. Llegamos a un mes, creo, tuvimos 900 homicidios. Estoy seguro que por lo menos el 45% de ellos fueron cometidos por policía y ejército. Y este es un graso error que muchos políticos de nuestra América Latina tenemos en la mente. Y no se puede combatir el crimen siendo criminal. No es permitido para ningún funcionario hacer eso. Y los que lo han hecho, simplemente lo que hacen es generar todavía más grande esa espiral de violencia. Nosotros lo vivimos, somos testigos de eso. Y es que nos toca, como funcionarios públicos, establecer el valor de vivir y servir dentro de un Estado de Derecho. Y no hay que confundir el sentimiento colectivo, porque incluso muchos de nuestros pobladores o habitantes o ciudadanos venimos afectados de creencias religiosas, donde aparecía el famoso ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas, yo mato. Ojo, pero ese es el sentimiento de la población y esa es la población. Nosotros como funcionarios públicos no podemos prestarnos a hacer ese tipo de... Y no es porque no seamos humanos, es porque representamos a una institución dentro de un Estado de Derecho.
Y estamos llamados a poner ese equilibrio y a respetar sobre todas las cosas la vida, así sea del peor de los terroristas, el peor de los delincuentes. Ningún país ha resuelto su problema respondiendo como criminal a otro criminal. No existe evidencia en ninguno de los países del mundo que esta sea la receta para resolver los problemas. De ahí que estábamos seguros que en esta campaña teníamos que lidiar con esos grupos del pasado reciente. Estoy hablando del último gobierno del FMLN, donde se implementó fuego contra fuego. Esos mismos policías y esos mismos soldados son los que hemos utilizado nosotros en esta campaña. Curiosamente, llevamos más de 50,000 detenciones y les puedo asegurar, tal vez con el de ahora en la mañana, pero no hay ni siquiera 52 terroristas que han muerto en enfrentamiento con nuestras fuerzas del orden. Si yo cruzo 51 contra 50,000, el resultado prácticamente es como que si yo estuviera leyendo un ADN. Pero nadie hace eco de esto, ni esos organismos internacionales, ni los medios locales. Y no se dan cuenta del salto trascendental que estamos dando en nuestras fuerzas del orden. ¿O es que acaso nadie se acuerda cómo en la década de los finales de los 70, en los 80, ser comunista o ser guerrillero era suficiente para que nos fueran a sacar de la casa y los mataran? Nadie se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo. La historia se acuerda, los periódicos se acuerdan, la comunidad internacional se acuerda. ¿Y por qué no reconocen el trabajo que estamos haciendo? Porque ellos naturalmente representan otro tipo de intereses. Y yo estoy seguro y convencido de que hay también una comunidad negra que quiere que nuestros países de América Latina nunca le ganemos la guerra a estos criminales organizados, que son los principales enemigos de nuestra sociedad. Nos han dejado un sistema de justicia penal que es muy bonito para enfrentar al delincuente común, aquella persona que al calor de los tragos toma una decisión errónea y mata a la persona con la que estaba departiendo, o alguien que por necesidad y por un desliz decide ir a robar porque no tenía para comprar. Eso es delincuencia común. Pero estas estructuras de crimen organizado no se combaten con este tipo de leyes, ni tampoco debemos de pretender sentar a salvadoreños de bien o a gente, ciudadanos de bien, en contra de esto. Precisamente por eso que les mencionaba, de las 125,000 víctimas que estos cobardes terroristas mataron en estas 2 décadas, una gran cantidad eran testigos y víctimas que el sistema de justicia penal los llevaba a declarar en contra de ellos y que ellos sabían quiénes eran y por supuesto hacían todo e hicieron todo para silenciarlo. Curiosamente, en este esfuerzo que se hizo a finales de los 90, a principios de la década del 2000, donde se desbarataron las bandas que se dedicaban a secuestrar, a robar bancos, etcétera, etcétera, nosotros sin saberlo eliminamos un depredador natural que tenían las pandillas en esa época. Por eso es que a partir del 2002 resurgen estas pandillas, porque el Estado de aquella época
había sacado de la calle a estos. Y se levantó la mano en su momento, pero estaban más entretenidos en que crecieran los negocios de las empresas de seguridad. Ya teníamos pandilleros que se habían dedicado a secuestros, capturamos a algunos en esa época. Como técnicos, en aquel momento levantamos la mano y dijimos, pongámosle atención a este fenómeno, porque vienen y están carcomiendo las comunidades. Sin embargo, no les interesó. 20 años casi después, recibimos un problema que tal vez en su momento eran de 1,000, 2,000, cuando empezaban a venir en 2002, que eran 6,000. Antes de empezar esta campaña, nosotros teníamos, o tenemos en nuestro poder, 76,000 registros de pandilleros. Y es que cuando les menciono que capitalizar los errores del pasado es eso. Lo mejor que nos dejaron estos 20 años de fracasos ha sido el récord y el registro de esta gran cantidad de pandilleros. Nosotros, como lo quiere hacer ver la comunidad internacional y algunos medios afines, no salimos a la calle a andar buscando apariencias o nerviosismos. Andamos capturando con nombre y apellido a todos aquellos que se burlaron de la sociedad y, por supuesto, se burlaron del sistema de justicia penal. Tenemos registros de todos. ¿O de qué forma nosotros, cuando capturamos a alguien, sabemos que se ha puesto un tatuaje de delfín encima de sus números o uno de florcita encima de sus letras? Porque ya teníamos los registros de ellos. Eso es lo mejor que nos ha dejado estos 20 años de fracaso. De ahí pues que se creó una cultura de muerte donde nuestras comunidades, nuestros conciudadanos estaban casi que sometidos al poder del plomo, y el que no acataba y el que no quería pagar la extorsión o la renta, lo mataban. Se convirtieron a punta de plomo en estos 20 años en esos jueces de la calle. Y poco a poco fueron creando o pretendiendo crear una sociedad paralela donde ellos eran los que mandaban. Para esto, para poder enfrentar esto, era necesario entender todo este sistema de justicia penal que nos dejaron. Y es que estamos claros que no se puede condenar a un delincuente organizado utilizando el dicho de un ciudadano de bien. Y acá, por supuesto, tampoco estamos inventando nada. Hemos ido a esa historia del mundo colectiva a traer diferentes herramientas que han creado muchos países para enfrentar el fenómeno organizado de terrorismo. Y es que tenemos que entender que hay organizaciones criminales que superan a sus fundadores. Y eso también pasa en el sector privado. ¿O acaso Apple se acabó cuando se murió Steve Jobs? No. En el lado malo, cuando mataron a Pablo Escobar, se acabó el tráfico de cocaína, la siembra de cocaína. No. Porque las organizaciones superan a sus fundadores. Y nosotros, con estos cambios que estamos haciendo a la justicia penal, nos vamos a ir en contra de las organizaciones y en contra de sus miembros.
un poco diferente a las líneas internacionales que siguen pretendiendo persona a persona y que no han entendido que la organización supera a sus fundadores. Vamos a presentar casos en contra de cada una de estas estructuras terroristas, dependiendo del sector donde operaban. El Estado de El Salvador contra la clica Tecla Loco Salvatrucho, contra todos sus participantes. El Estado de El Salvador contra la tribu Tiny Locotes Sureños, a todos. Ya no vamos persona a persona. Eso es parte de lo que hemos aprendido. Y ojo, que no somos el único país que lo hace, porque cada quien y cada pueblo es responsable de diseñar sus políticas para enfrentar estos fenómenos. Lo que sí nos vamos a garantizar es que no necesitemos a ningún salvadoreño de bien para poder condenar a estos terroristas. Y va a ser obligación de las instituciones del Estado establecer su participación. Y por dicha tenemos el récord de cada uno de ellos, cuántas veces ha sido capturado por homicidio y cuántas veces el sistema que no estaba diseñado para ello lo sacó. Ahora sí, vamos a prepararnos para dejar este Estado salvadoreño fuerte y robusto. Vean qué curioso, la jurisdicción de justicia penal común, más de 300 tribunales a nivel nacional. ¿Nuestro enemigo era la delincuencia común? No. ¿Cuántos tribunales para crimen organizado teníamos antes de empezar esta campaña? 11. Así de bonito era la alineación con la que este Estado pretendía derrotar a su principal enemigo, que son estos grupos de pandilla. Todo eso es lo que estamos cambiando y transformando precisamente porque luego de erradicar a este fenómeno tampoco queremos ningún otro que venga a sembrar luto y dolor a los salvadoreños. Vamos a dejar un Estado robusto en su sistema de justicia penal para que nadie pretenda ocupar los espacios que estamos dejando, los espacios en droga, en extorsiones, en renta, en violaciones, en tráfico ilegal de personas. Esos espacios no se los vamos a dejar a nadie. Luego de este esfuerzo vamos a mantener esa solidez para poder enfrentarla. Y un poco lo que les manifestaba, todo el trabajo que se hace desde el servicio público debe de estar enfocado en resolver el problema de las mayorías. Y ustedes, algunos de ustedes puede que no tengan idea de la sed de justicia que tenían más de 6 millones de salvadoreños. Y lo que andamos haciendo día con día durante este régimen de excepción es haciendo esa justicia comunitaria. Puede que no estemos resolviendo los homicidios o los delitos de extorsión o renta puntualmente, pero sí, al sacar a estas células cancerígenas de esas comunidades, andamos haciendo justicia colectiva. Y es por eso que todo este esfuerzo, más allá de los cantos de sirena, de los que defienden los derechos humanos de los criminales, dicen, nunca les interesó los derechos de todos esos más de 6 millones de salvadoreños. Y no se trata de que no velemos por los derechos humanos de los criminales. Algunos de ustedes, entiendo, pudieron ir a visitar nuestras cárceles, que son como los lugares que han recepcionado parte de todo este esfuerzo.
y estamos atendiendo. Y no ha sido fácil. Imagínense ustedes en sus países que de un día para otro se les duplique la población penitenciaria. Requiere de mucho sacrificio, mucha entrega y una coordinación interinstitucional también bastante importante. Porque estos, así como mataban en la calle, matan dentro de los sistemas penitenciarios. No solo era la preocupación de cómo atender ese incremento, sino también cómo tomar medidas dentro del sistema para evitar que estos mataran allá adentro. Y ha sido una labor titánica de ir ordenando estructura por estructura, fichado por fichado, no contaminar esos colaboradores o postes o paros que eran de la sociedad civil que pretendían ser pandilleros con los pandilleros, porque mirábamos cómo el pandillero, que es el señor de la Hermandad Negra, le quitaba la comida al colaborador, porque el colaborador no había o no ha ingresado todavía a esa Hermandad Negra. Entonces, hacer toda esa clasificación para evitar este tipo de desgracias dentro del sistema penitenciario no ha sido fácil. Seguimos trabajando con el apoyo tanto de la Procuraduría, que siempre nos hace ver las observaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Ministerio de Salud, nuestras fuerzas de mantenimiento del orden. También hemos capacitado a custodios penitenciarios para poder lidiar con una situación de inestabilidad dentro del sistema. Es decir, nosotros no somos responsables de que ellos estén ahí, pero sí somos responsables de que su estadía ahí sea respetando los derechos humanos, que todos al nacer adquirimos. Un poco lo que les comentaba, y es eso, el respaldo de la población es importante en este tipo de estrategias. Esta es una encuesta de Sid Gallup, luego tenemos, encuestas de la UCA, que no precisamente son muy fanáticos de este gobierno, pero que esas encuestas siempre revelan que hay un apoyo de la población arriba del 75%. En esos medios que no son, este es Sid Gallup, la siguiente es la de la UCA. Ellos dan un 7.99, casi un 8 de aprobación. Siguiente. Y el EPG Datos también, que no somos santos de su devoción, nos ponen un 73.9%. Pero El Salvador está viviendo un momento histórico y hemos visto cómo en las 2 temporadas vacacionales que hemos tenido, millones de salvadoreños se han podido desplazar a los sitios turísticos y a nuestros sitios culturales. También estamos viendo con mucha alegría el incremento de empleo formal en el sector privado. Estamos viendo cómo nuestras exportaciones están creciendo. Y es que la seguridad, al igual que la educación y la salud, son ejes transversales de cualquier Estado y a los cuales debemos de apostarle todas nuestras energías como servidores públicos, porque eso nos va a garantizar poder tener mejores sociedades. Ha sido un gusto haber estado acá con ustedes. Como les digo, respetamos y todos debemos de respetar nuestras funciones, nuestras atribuciones
institucionales, pero todos tenemos que trabajar para nuestros ciudadanos. Algunos para las mayorías, otros para la totalidad. Pero en definitiva, nuestras políticas públicas deben de ir enfocadas hacia eso, a resolver los problemas de la mayoría. Y es que no hay democracia más linda que hacer lo que las mayorías nos están demandando. Y en materia de seguridad, las mayorías están moviendo a los 3 órganos de Estado que tenemos un frente común en contra de estos terroristas. Otras generaciones les tocará decidir si ellos quieren que estos terroristas regresen a las comunidades. Pero en lo que compete a nuestra generación y al gobierno del presidente Nayib Bukele y al Estado de El Salvador con los 3 órganos de Estado, nosotros nos vamos a garantizar de que estos criminales no salgan, cumpliendo, por supuesto, con un debido proceso, con su defensa. Pero no podemos tratar a este fenómeno que por 20 años ha tenido secuestrado a todo un país con paños tibios. Tampoco se trata, como se los dejé claro, de responder al crimen siendo criminal, porque no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer jamás. Primero renunciamos antes de mandar a nuestras fuerzas del orden a ejecutar al que aparentemente es un pandillero. Eso no es parte de nuestra cultura y es parte de lo que hemos aprendido después de haber peleado, haber perdido una década por intereses que no eran salvadoreños y seguir 30 años oyendo recomendaciones que nunca se esmeraron en que la justicia en este país prevaleciera. Y si a todos ellos lo que les molesta es la justicia, no nos importa, porque la justicia nos lo está pidiendo esos 6 millones de salvadoreños y tengan por seguro que la vamos a cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Agradeciendo por su distinguida participación, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, licenciado José Apolonio Tovar Serrano, le hará entrega de un reconocimiento.